imaginar lo que acabo de encontrar. Me da algo. Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Para los que seáis nuevos, os invito a que os suscribáis al canal. Y bueno, pues deciros que enero empieza de esta manera, sin grandes cambios, sin exigencias, simplemente retomando la rutina y dejando que la casa vuelva a su ritmo normal. Yo no sé si os pasará a vosotros, pero yo después de las fiestas no siento la necesidad de empezar de cero. Prefiero pues recolocar un poco las cosas, recoger, ordenar lo justo y seguir con calma. Como siempre os digo, no tiene que estar todo perfecto. A veces basta con limpiar lo necesario, recoger lo que se ha movido en estos días y permitir que el hogar nos acompañe en este comienzo de año. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero mostraros cómo días antes a que terminase el año, pues bueno, estaba sola en casa y decidí que era el momento de poner el azulejo. A veces pensamos que hay cosas que no están hechas para nosotros, que no sabremos, que no podremos, que es mejor no intentarlo. Yo también lo he pensado muchas veces y aún así me he atrevido. Si yo he podido poner este azulejo sin ser profesional, con calma y poco a poco, vosotros también podéis atreveros a hacer eso que lleváis tiempo pensando. No tiene que quedar perfecto, tiene que ser vuestro. Yo empecé preparando bien la pared. Bueno, pues como ya veis, quitando lo que son las placas de los enchufes, de los interruptores, asegurándome de que todo estuviera pues limpio y seco. Y después, pues poco a poco, con ayuda de un nivel y un nivel que tengo también de estos de láser, pues fui midiendo las piezas como lo quería, porque este azulejo no es como el que puse en la otra casa. Este es azulejo por azulejo y os tengo que decir que es muchísimo más cómodo y muchísimo más fácil de poner que el anterior. Sí que es verdad que pues en la casa anterior, no sé si os acordaréis que como nos pidieron tantísimo dinero por poner el azulejo, pues nosotros dijimos, pues con eso nos compramos la máquina de cortar el azulejo, que es una máquina que se le pone agua para poder cortarlo y que no se rompa, y nos salió pues muchísimo más a cuenta. Entonces esa máquina, claro, la tenemos. Y con eso pues me voy a meter en esta andadura de poner el azulejo. Como veis, estoy quitando la cocina porque claro, ahí detrás pues va a ir azulejo y en fin, que nada, que me voy a poner al lío y veréis lo maravilloso que queda. La técnica no es nada complicada, simplemente es ir aplicando el adhesivo, que ya viene la pasta hecha, la puedes comprar en polvo, pero esta que yo he comprado viene en un bote, simplemente es aplicarla, luego pasarle con esta llana que tiene unos dientecitos para hacerle así como unas rayitas para que el azulejo se adhiera muchísimo mejor y nada, ir colocando las piezas con paciencia, ayudándome de unos separadores para que queden todas a la misma altura. Y ya os digo que no se trata de hacerlo rápido ni de que quede perfecto.
sino pues eso, de ir comprobando, rectificando y si hace falta, pues eso, quitarlo, volverlo a poner y continuar. Así que la verdad es que es muy satisfactorio porque cuando lo terminas, lo ves puesto, te das cuenta de que sí, de que, bueno, pues que si te atreves merece la pena. Y yo estoy súper, súper contenta con el resultado. Thought of Jesus and the cross, the shadow from a window pane. Looking through an hourglass, the changes of the river.
Una vez ya colocado el azulejo, pues tienes que esperar 24 horas y llega la parte que también impone un poquito, no os voy a mentir, la pasta de juntas. Pero como casi todo es más sencillo de lo que parece, si se hace, la verdad, que con calma. A mí me pilló un poco el toro porque os tengo que decir que también depende mucho la temperatura que tengas en casa. Entonces, en las instrucciones pone que tienes que retirarlo con una esponja húmeda en 2 horas, pero claro, aquí tenemos calefacción, con lo cual se secó muchísimo antes y os tengo que decir que me dieron las 3 de la mañana quitando la pasta de las juntas. Pero bueno, os voy explicando poco a poco. Las fui rellenando sin prisa, asegurándome de que quedase todo bien cubierto. La verdad que, como yo siempre digo, aquí no se trata de correr, sino de ir avanzando y de confiar en lo que estás haciendo. Así que, pues bueno, una vez ya tuve todo puesto, como podéis ver, pues ya solamente hay que quitar el exceso limpiándolo poco a poco con esta esponjita. Pero claro, mi sorpresa es que habían algunas que ya se habían secado demasiado y tuve que darles con una espátula de plástico para no rayar y bueno, pues ir quitándolo. La verdad es que este momento me gusta especialmente porque es cuando empiezas a ver el resultado real, que ya, pues eso, ves que todo va tomando forma, que las piezas se integran y la pared empieza a verse como lo habías imaginado. Ya lo único que queda es volver a poner otra vez los enchufes, porque ya el electricista me dejó los tornillos más largos para poder sacarlos contando con el espesor del azulejo y ya está. La cocina todavía está en proceso, quedan cosas por hacer, detalles por terminar. Pero os digo una cosa, eso no me agobia. La casa se construye así, poco a poco, acompañando la vida y no al revés. Así que os digo una cosa, al final hacer estas cosas en casa no solo va de cambiar una pared o de aprender algo nuevo, va de atreverse, de confiar un poco más en uno mismo, de disfrutar del camino, incluso cuando no todo está terminado. Porque os digo una cosa, porque una casa no se termina, se vive. Y ahora quiero mostraros pues mi regalo de Navidad. Ya sabéis que bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión esta cafetera porque en casa ya sabéis que nos encanta el café y forma parte de nuestra rutina diaria. Así que bueno, pues esta cafetera Meraki es una cafetera de espresso, todo en uno. Lleva el molinillo integrado, así que el café se muele al momento y la verdad es que eso se nota muchísimo en el sabor. Tiene una pantalla muy intuitiva que hace que sea facilísima de usar, incluso si no eres ningún experto en café. Puedes preparar espresso, ristretto, lungo, en fin, espumar la leche sin complicarte, porque mantiene bien la temperatura y el vapor es potente, pero fácil de controlar. Luego, pues eso, como todas las cafeteras estas, tiene su propio molinillo, puedes ponerle los gramos que quieres moler de café y a mí me gusta porque no me roba tiempo, porque no complica la mañana y además queda preciosa en mi despensa. La tienes en 2 colores, bueno, pues yo la elegí blanca, pero también está en negro, muy bonita. Y la verdad es que para nosotros el café es ese pequeño momento de pausa, de sentarnos un segundo y de disfrutar del silencio. Ya sabéis que a mí los desayunos con mi café, eso no me lo quita nadie. Y bueno, pues esta cafetera encaja justo pues con eso, con disfrutar del café de verdad en casa y sin prisas.
Además de la cafetera viene muy bien equipada con todos los accesorios que se necesita para preparar el café. Incluye el portafiltro, sólido y con buen peso, que se nota pues eso, robusto y cómodo en la mano. También trae los filtros para una y 2 tazas para adaptarte a lo que te apetezca en cada momento. Viene con un tamper que ayuda a prensar bien el café y hace que la extracción sea mucho más uniforme. También viene con un jarrito para la leche, que es perfecto para espumar, tiene un buen tamaño y permite controlar bien la textura. Y algo que me gusta mucho es que todo viene pensado para usar, pues eso, fácilmente, sin añadir complicaciones ni accesorios innecesarios. Y mirad qué café que hace, o sea, es espectacular. Al final, estos pequeños detalles que hacen que preparar el café sea un momento bonito y no una tarea más. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un vistacito, porque la verdad es que estoy in love con esta maravillosa cafetera de Meraki. Try my best to move on, to let go. Y bueno, pues aquí como veis, esto es el día de antes de Reyes, que yo ya sabéis que siempre preparo el roscón de Reyes. Aunque aquí no sea tradición en Estados Unidos, pues es algo que nunca dejo de hacer. Yo ya sabéis que siempre utilizo la receta de Thermomix porque es fácil y siempre queda bien. Si no tenéis Thermomix, siempre os lo digo, se puede hacer perfectamente amasándolo a mano, integrando todos los ingredientes y sin ningún problema. Os voy a dejar como siempre la receta en la descripción. Pero bueno, deciros que los ingredientes son muy sencillos. Lleva harina, leche, huevo, azúcar, mantequilla, levadura, por supuesto, y luego lleva la ralladura de naranja y de limón. Y el ingrediente especial que le da su toque es el agua de azahar. El agua de azahar es clave en el roscón, pero eso sí, siempre con cuidado. Muy poca cantidad, la justa, para que aporte ese aroma sin tapar el sabor. Para mí ese es el secreto, que huela a roscón sin resultar empalagoso. Como veis, empiezo haciendo una bolita de masa madre, ahora la cubro con agua templadita hasta que flote. Una vez flote, eso significa que ya ha fermentado y entonces pues ya puedo continuar. Y mientras pues tarda unos 15 minutos más o menos, pues voy a pelar un limón y una naranja para tener lo que es la peladura y poder integrarlo con el azúcar. A mí me gusta prepararlo, como os he dicho antes, el día anterior para hacer la masa con calma, dejarla reposar y hornearla sin prisas, para así al día siguiente pues ya solamente tengo que rellenarlo y luego por la tarde pues ya disfrutarlo. Y mientras preparo todo esto, pues os tengo que decir que vivir lejos de casa te enseña muchas cosas.
Cuando digo lejos de casa me refiero lejos de mi país, por supuesto. Te enseña a adaptarte, a mezclar costumbres, a crear una vida nueva sin dejar atrás la que tenías. Aquí en Estados Unidos, pues el Día de Reyes no forma parte del calendario, es un día más. De hecho, pues mi hija tuvo clase, en fin, que aquí funciona todo con normalidad, como un día como otro. Pero para mí no lo es. Así que preparar el roscón cada año es una forma de mantener viva la tradición, de repetir gestos que he visto desde pequeña y que ahora forman parte, pues eso, de nuestra familia. No lo hago por nostalgia, ni por aferrarme al pasado, para nada, sino porque esas pequeñas cosas nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y el olor del roscón en el horno, la espera, saber que al día siguiente lo vamos a compartir, todo eso convierte una casa en hogar. Al final, las tradiciones no dependen del lugar, dependen de las personas. Y mientras sigamos repitiéndolas, estemos donde estemos, pues casa siempre habrá. Don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. A mí me encanta, en este punto de la masa ya ha doblado su volumen y es cuando, pues eso, le voy a dar otra pasadita de amasado y entonces ya, pues, bueno, pues ya lo sacamos con cuidado, la desgasificamos un poco y entonces pues ya se le da forma al roscón. Aquí no hace falta fuerza, solo, pues eso, unas manos suaves, paciencia, se forra una bandejita con papel de horno y pues eso, se le da forma y hay que esperar a un segundo levado. Así que lo vamos a dejar reposar tapado en un lugar tranquilo hasta que vuelva a crecer. Goodbye too soon. Este segundo levado es muy importante porque es lo que hace que el roscón quede esponjoso y ligero. Y como casi todo en la cocina y en la vida, pues no se puede acelerar. Hay que dejar que la masa haga su trabajo sin prisas. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Y una vez que ha hecho el segundo levado y ha vuelto a crecer, ya está listo para entrar en el horno. Entonces lo vamos a pintar con huevo, le vamos a añadir las decoraciones que queramos. Yo este año le he puesto trocitos de naranja, pero natural, ni confitado ni nada. Trocitos de naranja, le he puesto un poquito de almendra laminada y un poquito de azúcar así como perlitas, pero hecha casera, con agua y azúcar. Y nada, pues con cuidado lo colocamos dentro del horno y lo dejamos que el calor haga su trabajo. Se hornea a unos 180 grados y la verdad que es uno de los momentos en los que no hay nada como hacer que verlo
esperar cómo crece, cómo va cogiendo colorcito y sobre todo la cocina empieza a llenarse de olor y el roscón va tomando color. Es un tiempo de pausa, de dejar que las cosas sucedan sin intervenir, confiando en el proceso. Y mientras se hornea, pues la casa se va impregnando de ese aroma que ya anuncia que Reyes está cerca. Drunken nights and Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Yo me gusta rellenarlo de nata y es muy fácil. Esto ya es al día siguiente, el día de Reyes, y simplemente pues le pongo un poquito de azúcar. Le tenía que haber puesto un poquito más, me quedó un poco, no muy dulce, me quedó la nata y ahí se me ha salido un poquito. Pero bueno, es simplemente nata de montar. Yo lo que hago es que coloco la mariposa en la Thermomix y ahí monto la nata, luego corto el roscón y lo relleno. Le pongo en papel de aluminio un haba y en el otro, como no tenía ninguna figurita ni nada, porque este año no pensé en eso, pues nada, he puesto un bombón. Así que al que le salió el bombón, pues ese fue coronado rey. A mí la verdad es que me encanta. Y bueno, pues eso, el roscón de Reyes simboliza la corona de los Reyes Magos. Las frutas que lo decoran representan las joyas y dentro siempre se esconden dos sorpresas, como os he dicho, la figurita y el haba. Pero más allá de la tradición, lo importante es, pues eso, compartirlo juntos, sentarse juntos y mantener vivo este gesto año tras año. Así que de verdad que os dejo la receta, si tenéis oportunidad de comprarlo, pues bueno, pues lo compráis. Yo lo hago porque aquí no lo venden y aparte que bueno, que casero, pues ya sabéis los ingredientes, todo natural y bueno, muy saludable. Así que pues nada, aquí os dejo cómo yo lo rellené y cómo lo disfrutamos. I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Y ahora sí, pues al día siguiente, a mí me gusta ya quitarlo todo, poco a poco, pues eso, pienso que ya llega el momento de recoger la Navidad. Y aunque a mí me encanta la Navidad, es la época del año que más la disfruto, bueno, aparte del verano, por supuesto,
Pero este año no sé si es que ha sido por el tema de la reforma de la cocina, que la verdad, sinceramente, ya tenía ganas de quitarlo todo, de volver a la normalidad y de darle un aire pues más fresco a lo que es el salón. Así que voy a empezar quitando el árbol, los adornos y todo lo que durante estos días pues ha llenado la casa de luz y de recuerdos, por supuesto. Me gusta hacerlo sin prisas, guardando cada cosa en su sitio, pensando que volverán a salir dentro de unos meses, cuando llegue la próxima Navidad. Guardar también es una forma de cuidar las cosas y de cuidarnos, dejando la casa preparada para la siguiente etapa. Y bueno, pues como ya sabéis que yo soy, que no puedo estar quieta y me llevaba días rondándome la idea por la cabeza de que cuando quitase el árbol y todo, pues iba a quitar el papel. El techo ya lo había pintado cuando pinté el de la cocina y cada vez que miraba el papel sentía que ya no encajaba igual. Así que no fue una decisión muy pensada, de esas que se toman sin hacer listas. Simplemente me puse a ello, porque este papel, mirad, es que sale corriendo. Así que, bueno, pues a veces escuchar esa intuición también forma parte, como digo yo, de hacer hogar. Así que me lié la manta a la cabeza, quité el papel, quité también la madera de abajo, que eso no sé por qué no lo grabé, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. También la quité y la verdad es que digo, lo tenía que haber hecho antes. No os vais ni a imaginar lo que acabo de encontrar. Mirad, mirad, mirad. Vamos, ¡tarán! ¿Qué os parece? ¿Qué os Then parece? you looked away before I could say El that papelito. all I want is you and to be here, standing where you are. I'll give you my heart, ¿Qué os please parece? when we're apart. ¡Ay! When we bien, walk by, bastante bien. see what Y by aquí and abajo, you lo started to mismo. smile, got up and took him by the hand. Bueno, pues como veis, había otro papel debajo de este. Pero encima, bueno, pues tiene el pegamento del de abajo también por la parte de encima. He descubierto una técnica para quitarlo que os lo voy a mostrar en el próximo vídeo. Para los que tengáis que quitar papel, esperaros al próximo domingo porque os va a salvar la vida. Pero bueno, de momento ya veis, o sea, un papel muy, muy ochentero. We'll see. How many mountains to get some confidence? How many deep Y ya una vez el árbol y todo está recogido, pues ahora le toca el turno a lo que son los textiles, los cojines, las mantas, en fin, para cambiar, pues eso, darle otro aire al salón. Y la verdad es que para cambiar el aire no hace falta hacer grandes cambios. Simplemente, pues eso, voy a aspirarlo todo porque, bueno, pues de estos días, sinceramente, no hemos hecho mucho, hemos hecho lo justito, nada más que el polvo y la aspiradora y ya está. Pero bueno, tocaba pues eso, el aspirar los sofás, darle otro aire y bueno, pues ya cambiar lo que son las fundas de los cojines
Yo normalmente siempre utilizo los mismos cojines, en los rellenos me refiero, simplemente que cambio las fundas y ya me apetecía pues eso, algo más clarito, más pues eso, colores que transmiten calma, que refrescan el espacio y que ayudan a que el salón se sienta pues más luminoso y sereno. Que os digo que lo del papel lo tenía que haber hecho antes, porque solo con quitar el papel, que aún no he pintado las paredes, porque tengo que masillar la parte de abajo, pues ya hay una diferencia tremenda. Así que pues eso, la verdad es que no buscaba un cambio grande, solo que la casa respirara distinto, con esa sensación de orden y tranquilidad que tanto apetece después de la Navidad. I ain't got a sweet tooth for lying. Big spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the string go away. Bueno, supongo que ya os habéis dado cuenta de muchísimos años que mi color favorito pues es el azul. Y la verdad es que, pues eso, cuando elijo tonos claros y azules, no lo hago solo por estética, que por supuesto porque me encanta ese color. Lo hago también porque a mí me devuelven calma. Después de tanto movimiento, de tantas cosas en casa, durante las fiestas, el cuerpo y la mente también piden respirar. Y a veces no hace falta cambiar muebles ni hacer grandes reformas. Solo con cambiar los textiles, con elegir colores que relajen, la casa se siente diferente. Como si, no sé cómo decirlo, como si bajara el volumen. Para mí, el azul, los tonos beige, los colores neutros, pues tienen eso, serenidad, limpieza, equilibrio. Y al final de eso se trata, de que nuestro hogar no sea un lugar que nos exija, sino un lugar que nos abraza. What to do? I am me and not you. What to change? I seem to be stuck in this lane, pretender. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? Up and down. También aquí en este rinconcito donde estaba el árbol de Navidad, pues ya he colocado otra vez la planta, que esta planta, vamos, yo no sé cuándo va a dejar de crecer, no lo sé, porque nunca he tenido, es la primera vez que tengo esta planta, que vino desde Virginia pequeñita, y mirad cómo está. Pero bueno, este rinconcito es ideal para este silloncito que me encanta. Y ya, pues bueno, ya estaría el comedor completo. También, como veis, mi marido me está volviendo a poner donde estaba colgada esta maravillosa lámpara que estaba aquí en la casa, que la adoro. Y bueno, pues he decidido volver a ponerla porque me gusta muchísimo, porque le da un toque, pues eso, clásico, elegante, que a mí me gusta. Y ahora pues la estoy limpiando para volverla a colocar. La verdad es que la lámpara está impecable. Tengo dos más de este estilo, que una estaba en el sótano y la otra estaba también aquí en el salón, pero en la otra parte que por lo visto tenían una mesa. Entonces esas dos no sé dónde las voy a colocar, las tengo guardadas porque la verdad es que me encantan. Porque son, pues eso, son lámparas clásicas, atemporales y bueno, pues que son ideales. What to do? I am me and not you. What to say? Please make the string go away, pretender. Just don't ask me why. I'd give anything else a try. Pretend.
Y ya por último, pues ya solo queda aspirar, y así es como ha quedado mi salón después de las fiestas. Más ligero, más tranquilo, con menos cosas y más calma. Todavía me falta quitar la decoración de fuera, pero es que hace un frío que pela y no me atrevo. Así que nada, este es un espacio que vuelve a su ritmo, que se adapta a una nueva etapa del año y que invita a quedarse sin prisas. Tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, 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 what to change? I seem to be stuck in this lane. Pretender. Y ya pues para terminar os voy a enseñar lo que voy a preparar de cena. Es pechuga de pollo a tiritas para hacer fajitas, lleva cebolla y lleva pimiento de varios colores. Es una cena muy sencilla, rápida y que siempre apetece, aunque después del roscón yo no creo que cene mucho. Me gusta dejarlo preparado porque es una idea perfecta, que por eso os lo enseño, para daros ideas. Es una idea para guardar y aprovechar al día siguiente. Al final también se trata de eso, de cocinar con cabeza, de aprovechar lo que hacemos y facilitarnos un poco el día a día. Así que yo voy a preparar esto para el que quiera, que coja estas tortillas mexicanas para hacer fajitas, y simplemente es ponerte el relleno, y la verdad es que está muy muy bueno. Pero yo ya estoy saturada de tanto roscón, de tanto turrón, de tanto polvorón. Necesito una dieta detox esta semana. Así que bueno, yo os voy a dejar esto por si pues algún día lo queréis hacer, para daros inspiración, y ya está. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado, porque bueno, supongo que ya todas estamos en lo mismo, quitando la Navidad, porque se ha hecho un poquito larga. A mí este año se me ha hecho un poquito larga, no sé por qué. Y nada, deciros que ya os lo dije la semana pasada, que tengáis un feliz año nuevo. Pues eso, que espero que os hayan traído muchísimas cosas los Reyes Magos, o por lo menos salud, que es lo que siempre se pide. Y nada, corazones, deciros que arrancamos el año, que tengo en mente hacer muchas cosas nuevas, y que nada, corazones, daros mil gracias por estar ahí un día más, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Count steps to the back door. Same song.